utilizan tanto la sobreproducción como el subconsumo para interpretar las causas de la crisis. Lo que es Rozier, junto con Coriat, por ejemplo, que tal vez lo conozcan más los compañeros de haber cursado otras materias, Coriat, el taller y el cronómetro, el estudio del toyotismo. Romy dice que no lo leyó, ¿no? No. Bueno, me pareció. Son más funcionales estructuralistas, ¿no? Lo que buscan ellos, precisamente, y este es el kit del capítulo, encontrar un régimen de acumulación, encontrar un modo, la forma en que se apropia el capitalismo, eh, justamente el plusvalor, ¿no? Pero sobre todo encontrar un equilibrio en la relación de fuerzas entre capital y trabajo, que permita la reproducción del mismo capitalismo, ¿no? Que no implica una subordinación absoluta del capital, sino una convivencia entre capital y trabajo, justamente un equilibrio, una regulación, ¿sí? Y justamente van a plantear esta corriente que la causa de la crisis es que esto no existió, ¿sí? Rápidamente, el capítulo se divide en tres partes, ¿no? Primero habla del tercer ciclo hasta la crisis, en segunda parte el Fordismo y la función como causante de la crisis, y la tercera parte la relación ya en el plano más social de la lucha de clases y el producto como parte de la lucha de clases de este nuevo orden de regulación. Vamos a hacer una breve síntesis de la primera parte. ¿Por qué? Porque justamente producto de la crisis del 29 tiene que ver con el fin del tercer ciclo largo, que se inicia entre 1896 hasta 1914, que es un cambio estructural, ¿no? Es es donde se dio, justamente como vimos con Yamil, la segunda revolución industrial, donde se dio una intervención del Estado en la regulación de la economía, y también se dio como parte de la regulación de la economía, buscando este régimen de regulación, el monopolio, ¿sí? Es un cambio que se produce también en la lucha de clases, en la respuesta del capital, afirmándose y autotransformándose. El producto de esta crisis es que en este largo proceso de desarrollo del capitalismo, en su segundo momento, en su tercer ciclo de productivo, se van a producir nuevos ramas de la producción, como dijimos ya antes, la química, la electrónica, el uso de la electricidad, el motor de explosión, etcétera, nuevas fuentes de energía, pero sobre todo, ¿no?, ramas industriales que necesitan una alta concentración de capital, y por esto justamente la combinación de esto se va a dar en este modo de acumulación que va a sintetizar grandes concentraciones de capital requeridas por este nivel de desarrollo industrial, una nueva forma de organización del trabajo que tiene que ver con el Taylorismo. Recordemos brevemente el Taylorismo como eh, una organización científica del trabajo que implica, ¿sí?, la degradación, ¿sí?, del trabajador. ¿Por qué la degradación del trabajador? Porque, por tanto, su mayor alienación, porque le crea la soberanía creativa que tenía justamente el trabajador dentro del proceso productivo hasta ese momento, eh, con justamente lo que se produce con el cronómetro es la degradación de los tiempos muertos, ¿no? La búsqueda de que no existan tiempos muertos y por tanto no exista autonomía del trabajador en el proceso productivo, ¿no? Ahora está el ingeniero constantemente detrás de él para aumentar el nivel de producción. Gracias a ¿cómo se logra imponer el taylorismo? Dijimos, gracias al quiebre de la resistencia durante, y esto es importante para después ver la salida de la crisis, durante la Primera Guerra Mundial. Dice los autores que hubo diferentes momentos de resistencia, hubo una alza de la lucha de clases, etcétera, pero justamente la guerra mundial viene a quebrar, ¿no?, este nivel de resistencia que había a la implementación de estas nuevas formas de producción. Y el gran logro de la burguesía, dicen los autores, es que logran que el obrero interiorice al taylorismo como un logro propio, cuando en realidad es un logro de la burguesía.
¿sí? Pero ahora bien, la debilidad del taylorismo es su nivel de extensión, ¿sí? No se extiende a todos los niveles por igual y sobre todo no implica un nuevo modo de regulación. A la vez que estamos todavía en la etapa mercantil del capitalismo, hay una pelea de los monopolios por el dominio monopólico y no hay un lugar, sobre todo, y eso se va a ver en la Primera Guerra Mundial, decisivo de una potencia hegemónica que ordene la regulación a nivel ahora sí planetario del capitalismo, ¿no? Por tanto, hay una salida, que es la salida de la guerra, que es una salida inacabada del modo de regulación. Y se va a crear un nuevo orden, no se crea un nuevo orden que regule la competencia entre el capitalismo con las nuevas estructuras industriales y financieras que se crearon en esta tercera etapa de ciclo largo. Y esto da origen a la crisis de sobreproducción. ¿Sí? Y acá se eslabonan los elementos, sobreproducción con subconsumo, ¿no? El subconsumo en cuanto a la insuficiencia salarial del ingreso de los trabajadores que provoca una debilidad en la demanda, o sea, hay un aumento de la producción, pero todavía hay una debilidad de la demanda. A esto se va a profundizar con la crisis agrícola y se profundiza aún más con la caída de la demanda europea, eh, luego, primero con la caída de la demanda europea y luego con la recuperación de la demanda europea cuando las economías europeas logran salir en los mitad de los años 20 de su crisis, se logra este problema de la realización, se llega a este problema de la realización, que es justamente que se había muchas energías en la producción, pero que no llegaban a realizarse, o sea, no llegaban a sus productos comprarse en el mercado, ¿no? Y por tanto, el dinero se va a volcar, como bien lo explicó Ezequiel en las clases anteriores, a, a la especulación. Luego ya, producto de la crisis, lo que va a provocar justamente a la ahondación de la crisis es la política de Hoover, la política de deflación. ¿Sí? El Fordismo viene a jugar un papel destacado en cuanto a la profundidad del quiebre, de la inconsistencia, mejor dicho, de todavía no encontrar un modo de regulación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Fordismo implica un taylorismo extremo, una parcelación aún mayor del trabajo y los ritmos y la imposición, ahora sí, con la línea de montaje el ritmo de trabajo, ¿no? El ritmo de la producción aumenta más, los bienes que se producen son mayores, a la vez se paga menos salario, ¿por qué? Porque los trabajos son menos calificados y a la vez el nivel de alienación es mayor. El Fordismo va a implicar con la línea de producción una mayor vigilancia sobre el trabajador y, por tanto, un aumento de la producción, de la productividad sin una adecuada nivel salarial. O es más, se va a producir una caída global del salario. Por tanto, la línea de montaje es un instrumento, dicen los autores, en la propia lucha de clases, ¿no? Es un instrumento, obviamente, de la burguesía, en la lucha de clases contra el trabajador, pero también de algunos, justamente, capitalistas que logran un nivel de inversión tal para poder instalar una línea de montaje frente a otros, ¿sí?, capitalistas. O sea, es una lucha entre la misma competencia intercapitalista. Y esto es lo que va a desembocar en la producción en masa de productos estandarizados y una mayor profundización del nivel de concentración del capital. Una última lámina que todavía no llegamos a esto, porque muchas veces se asocia el Fordismo como un modelo completo, ¿no? Y esto es recién luego de qué? Luego de que podamos ver un elemento más, que es justamente la situación de la clase obrera
en Estados Unidos antes y durante la crisis, porque acá es lo que se incorpora para mí uno de los elementos más ricos del texto de Docquer Rozier, que no está tanto en el texto de Docquer Rozier, lo voy a complementar con otros textos que son justamente optativos, complementarios, para describir la situación de la clase obrera. Que es justamente, bueno, la clase obrera en Estados Unidos, como fuerza de trabajo, vive 3 etapas. De 1820 a 1900 tenemos el momento de la constitución de la clase obrera como proletariado, que tiene a esta organización, que es la AFL-CIO, la AFL, que es la American Federation Labor, ¿sí? Que es la promotora de la sindicalización en Estados Unidos, pero tiene una particularidad, que es la sindicalización por oficio, ¿sí? Justamente la burguesía, a lo largo de la historia en Estados Unidos, hasta el momento que estamos tratando, se va a oponer claramente a qué cosa. No tanto a la sindicalización en sí, aunque va a combatir los sindicatos, va a combatir todo lo que sea organización obrera, ¿sí? Acordemos, ¿no?, de los mártires de Chicago, etcétera, etcétera, ¿no? La burguesía estadounidense profundamente antiobrera en cuanto a antisindical, pero va a soportar más los sindicatos por oficio que los sindicatos por rama industrial, ¿sí? Y esa va a ser justamente el elemento central de este momento que estamos viviendo, porque justamente cuando hay mayor concentración industrial es cuando se van a constituir en el mundo, ¿no? Se van a dejar y marginar los sindicatos desde diferentes expresiones políticas, sean anarquistas, ¿no?, muchos de ellos, o esta apolítica, como se planteaba la AFL, que eran sindicatos por oficio. Y se van a constituir sindicatos por rama industrial, ¿sí? Lo que implica también que estamos viviendo el segundo momento de organización del movimiento obrero en Estados Unidos, que se da entre 1890 y 1938, antes de la guerra, que es la etapa de homogeneización, ¿sí?, de la clase obrera. Cuando hablamos de homogeneización en la clase obrera en Estados Unidos, tenemos que ser claros que no hablamos de homogeneización racial, ¿no?, que eso siempre va a estar separados. Pero sí en cuanto a su composición, porque justamente al sucumbir los oficios, lo que se da, y al producirse esto que estaba describiendo, que es el taylorismo, pero sobre todo el fordismo, lo que se da es una estandarización de las formas productivas y por tanto también de la contratación de los trabajadores. Frente a la AFL y al proceso que estaba describiendo del taylorismo y también de fordismo, se van a constituir otras organizaciones obreras, como por ejemplo la Industrial Work of the World, los trabajadores industriales del mundo, los WOBIs o los IWB, que es un sindicato de tendencias sindicalistas revolucionarias que planteaban la democracia laboral, la autogestión obrera, que van a justamente organizar a los trabajadores sin distinción racial, van a incluir a mujeres, a migrantes, a afroamericanos en la misma organización, van a tener una tendencia justamente izquierdista y van a ser por eso perseguidos a todos los niveles por la patronal y también por los gobiernos. Un ejemplo de ello es en 1914, su dirigente, Joe Will, ¿sí?, es acusado de un asesinato y sin ninguna prueba, tan solo con un proceso muy breve, se lo ejecuta un año después. Así como este asesinato de los dirigentes, también hay una persecución con leyes estatales y federales, con las redadas Palmer en 1920, para identificar, y esto es algo muy parecido a nuestra historia, a dirigentes y sindicalistas como extranjeros y por tanto para deportarlos. Pero ¿qué va a implicar la crisis del 29 para
la clase obrera estadounidense. Y es justamente en este momento donde se da el momento de transformación, en esta segunda etapa de organización del movimiento obrero, porque es el momento donde se va a beber, ¿no?, todo el impacto de la crisis, con, de que pasan del 29 de 500.000 desempleados a 4 millones de desocupados. En el 33, el 25% de la población está, ¿no?, desocupada, y llega a niveles de, por ejemplo, en Detroit, ¿no?, centro industrial sí los hay, al 50% de la población desempleada, ¿no? Se dan esta cuestión de las villas miserias, cuestiones que ya hemos mencionado en algún momento. Pero se da un momento de alta conflictividad y de creación de nuevos sindicatos, ¿no? Un momento también de organización del Partido Comunista en Estados Unidos, que no lo puedan creer, pero existió y existe todavía un Partido Comunista en Estados Unidos que llegó a tener, como decía la vez pasada, 500.000 de afiliados, que van a organizar a los veteranos de guerra, que van a acampar frente a la Casa Blanca en Washington, que van a ser reprimidos por Patton, ¿no?, lo que mencionaba Patton, que todavía no era general, pero sí ya era facho, como mencionaba Ezequiel la clase pasada. El Partido Comunista va a tener una muy fuerte presencia, con 200.000 militantes negros, ¿sí? O sea, el 3% de su militancia va a ser, o sea, imagínense el nivel de militancia que tenían. Si 200.000 eran negros y eran tan solo el 3% de los militantes del Partido Comunista, significa que tenía una alta incidencia, ¿no? Van a participar en contra de los desalojos, en toda la conflictividad social que existía. Pero ahora bien, la conflictividad obrera, propiamente. La conflictividad obrera se da durante la crisis con oleadas muy fuertes de huelga. Para decir algunos números y que se den una idea, 1.695 huelgas se dan en el 32, donde participan 1.200.000 huelguistas, ¿sí? En 1934 se dan 1.856 huelgas, donde participan 1,5 millones de huelguistas. En 1937 hay un nuevo pico, ¿sí?, que es el pico más alto de la década, con 4.470 huelgas, en pleno New Deal, ¿sí?, con 2 millones de huelguistas. Vamos a hacer una línea cronológica. En el 33 tenemos ya un proceso de luchas obreras directamente a la rama automotriz, pero también incluye a otros niveles, por ejemplo a los mineros, ¿sí? Y esto quiere decir, la rama automotriz le doy mucha importancia porque es el lugar central de concentración del capital y a la vez es el lugar de punta a nivel tecnológico de la burguesía, ¿no? Y son sectores nuevos en cuanto a su constitución de clase obrera, y a la vez que se van a organizar por fuera de la AFL, ya en este momento bastante burocratizada y renuente a las acciones directas, ¿no? Es un movimiento de base extendido que surge ya de los años 20, de las acciones de sabotaje contra el Fordismo, contra la línea de producción, contra el control y la vigilancia en el trabajo, y que se van a organizar por industria ya en este momento, ¿sí? Decíamos, en el 33 se da esta primera oleada, en el 34 se va a dar un mayor nivel de oleada, ya directamente un movimiento autónomo que va a organizar a este nuevo sindicato, que es la CIO, que es un comité industrial obrero, ¿sí? Con un comité dentro de la AFL se va a organizar en un primer momento, luego en el 38 la AFL los va a expulsar. Pero que llegan a tener 2.600.000 afiliados, y en 4 años van a pasar a tener 7.300.000 afiliados. ¿A qué viene esto? A la importancia justamente que está teniendo en todo este trasfondo
del New Deal y de la crisis, y el New Deal es una respuesta justamente a este nivel de organización obrera. Y un nivel una respuesta que se le plantea directamente a los capitalistas, que lo que van a actuar justamente contra este movimiento huelguístico es, por un lado, con la represión directa con agentes de gobierno, pero por otro lado con los famosos carneros, ¿no? Los rompehuelgas, y ahí tenemos una imagen clara de ello. ¿Sí? Las luchas van a tener un doble sentido. Por un lado, contra la patronal, contra los capataces, pero también por el derecho sindical, ¿sí? Los derechos a formar sindicatos. Pero por otro lado, también con la esperanza de conseguir acciones favorables a sus demandas por parte justamente del gobierno, producto del discurso de Roosevelt. Y se da en un momento, como vimos la clase pasada con Ezequiel, del giro a la izquierda de Roosevelt. Roosevelt, justamente en el 35, producto de las críticas que le produce el capital, por las oleadas huelguísticas y por los magros resultados económicos, y a la vez la acción de la Corte Suprema, se va a apoyar más en los demócratas, en el ala radical de los demócratas, y sobre todo también en los sindicatos. Y es en este momento cuando se dan las medidas sociales de Roosevelt, el del New Deal, lo que dijimos de aumento de jubilación, seguro social, y sobre todo la ley Warner, que hablamos las clases pasadas, de tutela del Estado a favor de la agremiación. Acá tenemos al bandorista de este momento, que es el titular de los mineros, ¿sí? Que va a dirigir prácticamente hasta su muerte. Empieza siendo dirigente sindical en los 20, Lewis, y va a terminar en los 60. Y va a ser uno de los primeros que va a apoyar a Roosevelt en su candidatura, pero esto no va a dejar de ser el protagonista de la organización nueva, de la CIO, de la organización sindical, para golpear y negociar, ¿no? Esta táctica tan presente. Y va a ser también el promotor de un momento álgido, también en la lucha de clases en ese momento, que son las tomas de fábrica, especialmente de la General Motors en Flint. Las huelgas, tomas de fábrica y huelgas de brazos caídos, ¿sí? Y es ahí justamente cuando la CIO va a ganar una enorme fuerza y un enorme prestigio, producto de que van a ganar esas batallas, a pesar de, por ejemplo, se lo ponían afuera directamente a ametralladoras, a favor de la organización fabril y conseguir la serie de demandas de mejoras salariales que estaban buscando. Por eso, el New Deal, ¿sí? Se apoya en los sectores más avanzados del capital, porque justamente van a ser estos sectores más dinámicos, con uso de una mayor tecnología y por tanto menor demanda de mano de obra a su interior, a su composición de capital, que son los sectores que pueden reconocer los cambios a favor de los sindicatos por industria, y pueden otorgar seguridad social y absorber los costos, justamente por su nivel de integración de capital. A pesar de que justamente esto lo hacen no sin conflicto, ¿no? Como estamos viendo. Es entonces que las causas de la crisis es, decíamos antes, es la imposibilidad de absorber, producto de que se llevó a un nivel de producción de masas, pero todavía no hay un consumo de masas, ¿sí? Porque no hay justamente un nivel de aumento de salarios que permita un mayor poder de compra de los trabajadores. Bueno, esto es justamente lo que se va a tratar de resolver con una salida integrada de los tres elementos de la producción. Capital, en primer lugar, trabajadores, pero también una fuerte intervención del Estado, ¿no? Como garante de la constitución de un nuevo modo de acumulación, de un nuevo modo de regulación entre capital y trabajo, ¿sí? Y eso va a ser justamente el Fordismo, con la intervención del Estado, los que lo van a realizar. El Fordismo ahora
ahora sí, va a aumentar el salario de sus trabajadores, ¿sí? Gracias a garantizar un constante aumento de la producción y ya no un sabotaje a la producción por parte de los trabajadores, y a la vez ese aumento del salario va a permitir un control social eh, que permita justamente ese nivel de productividad. Y ese es el rol que tuvo la lucha de clases, ¿sí? Llevar al capital a negociar esta nueva regulación del trabajo, ¿sí? No es un producto simple del desarrollo económico, justamente esta nueva regulación del trabajo, no es una solución interna a la lógica del capital, sino es una respuesta a la lucha de clases, ¿no? El aumento del salario, que es producto tanto de la resistencia al Fordismo, con su negativa a permanecer en los puestos de trabajo, o renuncias, o directamente huelgas y sabotajes, como a las luchas obreras que van a provocar nuevas organizaciones sindicales como la CIO, y que a la vez demandan y provocan la definitiva intervención del Estado en las negociaciones laborales, ¿no? Que son las políticas del New Deal. O sea, lo que dicen los autores es que Ford elabora una política keynesiana antes, justamente, de demanda efectiva, antes del mismo Keynes. Por necesidad, para poder dar respuesta justamente a la lucha de clases. Y esto va a implicar, ¿sí?, relanzar la demanda bajo un nuevo modelo de vida consumista también, una nueva relación también del trabajador ahora con el Estado y con la patronal. Y es un momento, la crisis, un momento de mutación para el capital. Es la finalización de la construcción del capitalismo monopólico, con epicentro ahora sí en los Estados Unidos, que pasa a dominar al mundo de la posguerra. Dicen los autores, la salida se da en tres planos, ¿no? Una es un modo de acumulación, un modo fordista de organización del trabajo, en un marco de concentración de capital. Segundo, un modo de regulación, de distribución y de consumo de los productos a través, por ejemplo, de los créditos blandos, la idea del endeudamiento en masa, la idea de la Claudia del Banco Galicia que demanda bienes todo el tiempo, ¿no? Justamente revienta la tarjeta. Y una nueva forma de fuerzas productivas que van a surgir de la innovación también que se produce durante la guerra, ¿no? Y la constitución de un polo, el famoso polo industrial militar, como tractor del gasto y de la inversión por parte del Estado. Pero esto se va a dar justamente a consumar luego de la guerra. Se va a establecer, se va a empezar embrionariamente en este momento, pero se va a establecer durante la guerra para consumarse luego durante la guerra. Lo interesante para finalizar con el texto de Oqué es que dice, el Estado keynesiano es una respuesta al movimiento obrero a escala internacional. Volvemos con lo que planteábamos de Fontana desde el inicio. Al gran miedo de la burguesía, a la expansión de la Revolución Rusa y a la creación de sindicatos radicales, justamente a la CIO en Estados Unidos, pero también a los frentes populares, que son otra respuesta a la crisis, como se dio en España o como se dio en Francia. Aunque hayan fracasado, ¿sí? También está el miedo de que los socialismos lleguen a ser parte del gobierno. Pero ahora bien, el Estado keynesiano, que se da primero en Estados Unidos y luego en Inglaterra, también es una respuesta particular y de la propia situación de esos dos países. ¿Por qué? Porque representan la mayor economía y, por tanto, ese nivel de mayor economía permite una mejor adaptación ante la crisis. El poder ideológico de las democracias, ¿sí?, como no quiere decir que no hayan existido, no existan derechas, como vamos a ver, o el Ku Klux Klan, o lo que sea, que ataquen a la democracia en esos países, pero sí una mayor penetración en la sociedad de los valores liberales democráticos y de las instituciones que lo representan, y también
una ausencia de izquierdas radicales, porque dijimos justamente que un efecto del New Deal es que el Partido Comunista pasó de 1,5 millones de afiliados a 200.000, ¿no? Con producto de el avance e integración de los sindicatos, movimientos obreros, etcétera, al Partido Demócrata y al apoyo al Estado, ¿no? Que el peligro de la revolución en esos países fue menor, ¿no? No estaba inminente, como puede ser justamente la otra salida de la crisis, como vamos a ver, en Italia y en Alemania, donde el peligro de la revolución estaba latente, o se dio, de hecho, se dio procesos revolucionarios, ¿no? Entonces, las nuevas bases del compromiso que representa este Estado keynesiano son el gran capital, con el aumento de salarios, el Estado con las políticas del New Deal y los sindicatos con la unión de la AFL y la CIO, garantizando la paz social. ¿Sí? Todo esto se garantiza de hecho y por la fuerza justamente con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Con el poder ideológico que va a tener también claramente como garante de este contrato, ¿no?, de unidad nacional que va a plantear justamente el desafío de la guerra. Bueno, traté de ser lo más sintético posible y veo que hubo diferentes intervenciones en el chat. Les paso a leer. Bastante. Bueno. Fernando dijo, el documental soviético de Nikolai Rum, El fascismo cotidiano, tiene archivos que se llevaron de Alemania tras la guerra. Vamos a buscar. Sí, seguramente esto lo vieron de Coriat, Pensamiento Económico. Yamil dijo, la CGT nacida en los inicios de la década del 30, justamente como premisa es la presidencia de la política. Sí, y eran justamente sindicalistas revolucionarios los que dan origen a la CGT, ¿no? Paula plantea, hola, una consulta. Se me cayó internet. Espero que estés ahora, Paula. ¿Cómo es el nombre del documental que nombraron al principio? Vamos a buscártelo por arriba. No lo nombraron. El de Michael Rom. Búscalo, Paula, en el mismo chat. Fascismo cotidiano. Es inevitable no pensar las líneas de relación con el surgimiento del peronismo. Y sí, ya no. Todo. Estamos, por lo menos en el contexto histórico estamos. De ahí hacer analogías, o sea, analogías se pueden hacer, no se pueden hacer, o como va a decir Romina en la clase, homologías, plantea Traverso, homologías. Es un nuevo término a aprender. Bueno. ¿Se puede decir que Rubén, a la izquierda de Rubén la pared? No creo. En esa lógica. No, hubo otra. El nivel del Estado estadounidense, ¿no?, y de la política de Roosevelt para absorber las contradicciones, ¿no?, que se le planteaba, y los grupos, absorber y crear una base hegemónica, ¿no?, para poder desarrollar su política. Lo que sí que había claramente un desafío a la paz social, eso es lo que quise marcar, que es la política de Roosevelt, pero también de los sindicatos, planteando sus demandas, pero a la vez llevando a mesas de negociación, posibilitaron crear un clima de no zozobra del Estado, ¿no? Bueno, vamos a la segunda parte de la clase, ahora ya cambiando de tema, o si surgen alguna otra pregunta. Fernando está pasando el link del video. A ver, cópienselo. Si se lo pueden quedar. Perfecto. Lo que vamos a hacer,
Le avisamos a Fernando también, que participa de la clase con el texto de titulado. La calidad no es muy buena, pero bueno. Con el texto de Sturgark, no sé bien cómo lo pronunciamos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dar, por fuera del programa, voy a tratar de hacerlo lo más breve que pueda, una síntesis del fascismo clásico. Ustedes habrán visto que el texto de Traverso, si ya lo leyeron, y como lo va a exponer muy bien Romina, el texto de Traverso habla justamente en términos de analogía y homología, la aparición de las nuevas derechas en relación con el fascismo clásico, pero no deja un poco explicado, ¿sí?, qué es el fascismo clásico, pero como estamos justamente en la clase de historia contemporánea, no vamos a obviar, como sí lo hicimos el año pasado, la explicación de qué es el fascismo, ¿no? El fascismo italiano, cómo surge en Italia y cuál es el rol del fascismo. Para luego ir, sí, ya con esa base, plenamente al texto que va a exponer Romy, y va a seguir ya en nuestras latitudes del sur con el texto de Sturward de Anfibia, mejor dicho así, porque el apellido nunca me va a salir, de Fernando. ¿Les parece? Bien. Vamos a los fachos. Bueno, fascismo. Sí, de negro tenía que ser la pantalla, ¿no? No podía ser de otro color. El nombre fascismo viene justamente de estas varas que son el símbolo de autoridad de los magistrados de la antigua Roma, ¿no? Y también se conoce como fasci. Tienen su lugar en Italia romana, imperial, etc., ¿no? El tema que vamos a tratar son las características específicas del fascismo italiano, su contexto en que surgen, las características particulares de que va a tener esta organización, este movimiento primero, después este partido y luego este régimen, para poderlo discutir históricamente, un término que está tan en la punta de los labios de todo el mundo, la punta de la lengua de todo el mundo. En primer lugar, como dijimos, la Primera Guerra Mundial va a suponer para Europa un punto de quiebre ineludible que va a implicar una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que van a recorrer el conjunto del continente. En el caso italiano, el ingreso a la guerra por parte de Italia está precedido por muchas formas de demanda nacionalista que se van a sintetizar en esta idea del irredentismo, ¿no? Italia va a participar a favor de la Triple Alianza, de la Triple Entente. Y Mussolini va a ser uno de los principales instigadores y va a congregar alrededor suyo a todos los promotores de la intervención, hasta ese momento era neutral, ¿sí? Italia, a favor de la intervención en la guerra. El irredentismo es una política, una visión, ¿no?, nacionalista que va a venir del siglo XVIII, del siglo XVIII, va a hacerse expresión en el siglo XIX de las tierras irredentas, las tierras que no pertenecen y no están o quedaron por fuera de la famosa unificación italiana, ¿no? Y que son parte de la grandeza italiana no consumada y pendiente justamente de realización, pendiente de la construcción del mito nacional, como vimos ya con el texto de Moss, etcétera, cuando vimos brevemente unificación italiana, pero sí vimos la conformación de la religión cívica, que es un tema que vamos a desarrollar bastante ahora, a recuperar ahora, que es
justamente la construcción de la idea de nación, ¿no? En ese momento, la unificación italiana no se había consumado en la idea de que todos los italianos creían, o la mayoría, o por lo menos los nacionalistas creían que lo que debía ser el territorio italiano. Una de las consecuencias justamente de la guerra es que el nacionalismo italiano se considera herido, producto justamente que en Versalles, específicamente por la política de Wilson, no se va a consumar, ¿sí?, la unificación de todos los territorios pretendidos por los italianos, ¿no? Y esto, justamente, el irredentismo va a ser una de las demandas que se van a reproponer luego de la guerra, y más concretamente con D'Annunzio, cuando un poeta italiano, D'Annunzio, va a organizar en 1919, en septiembre del 19, una movilización al Fiume para reconquistar. El Fiume es este sector que queda acá al sur de Trieste, reconquistar lo que queda, lo que pertenece a Italia, ¿no? Y a esto se le van a unir los fascistas, ¿sí? Van a hacer suyo este objetivo del irredentismo. Otra consecuencia importante de la guerra son los altos costos sociales que van a implicar la guerra, ¿no? La desigualdad económica profunda que a lo largo de la historia tiene Italia, entre un norte rico industrial y un sur y un meridiano pobre, con una alta proporción de campesinados, 55% de la población todavía campesina, pero también la guerra, que va a dejar profundamente endeudado al país, va a llevar a también que haya gobiernos parlamentarios. Un sistema parlamentario es el tipo de una monarquía con parlamento, ¿sí?, es lo que gobierna Italia, profundamente inestable, ¿no?, con crisis ministeriales constantes, etc. Y a esto se le va a sumar, veíamos ahí, justamente huelgas obreras distintas en el norte, obviamente, donde hay fábricas para hacer huelgas, y ocupación de tierras, ¿sí?, en distintas regiones, sobre todo en el Valle del Po, importante más para nosotros, porque ahí va a tener justamente nacimiento el movimiento de los Facci de Combattimento, el movimiento de Mussolini, en Milán más precisamente, y en Turín. En este contexto, justamente de crisis social, crisis económica, se va a dar lo que se conoce como el Bienio Rojo. Acordémonos, 1917, la Revolución Rusa, ¿sí?, va a ser una de las causas que van a llevar a la crisis de las potencias centrales también, ¿no?, a la debacle de la guerra, el fin del sentido patriótico y la aparición de las demandas obreras y campesinas, etc. Y la Revolución Rusa, con su triunfo, va a servir de ejemplo, que va a promover diferentes movimientos en contra de la guerra, pero también luego de la guerra, de demandas sociales. Lo que vamos a ver es justamente el Bienio Rojo como un movimiento de ocupación de fábricas, pero también de construcción de comités de fábricas, los famosos soviets, ¿no?, como un ejemplo de la posibilidad latente del comunismo en Italia, ¿no? Frente a esto, es lo que se van a dar estos muchachos que van a conseguir un canje, un canje que le van a dar camisas negras. Luego se van a poner de moda. Y es el primer momento. Los Facci de Combattimento, o las escuadras de acción, las escuadras de acciones, Pirapapupi, ¿no?, como decía Peter, son movimientos esencialmente compuestos por excombatientes, exoficiales, niños de papá, digamos, hijos de aristócratas, pero también por pequeños propietarios, comerciantes y propietarios de tierras, financiados también centralmente por terratenientes, ¿sí? Van a surgir en 1919 y van a ser organizaciones que en principio Mussolini va a organizar una de ellas, ¿sí?, más precisamente en Milán,
y que van a participar en forma activa en contra de este movimiento que estamos describiendo antes, que es del bienio rojo, en contra de las tomas de fábrica, en contra centralmente de la agitación política de izquierdas, reventando locales del Partido Socialista, también del Partido Comunista que se había formado en ese momento, en el 21, se forma el Partido Comunista en Italia, pero también contra el Partido Popular Italiano, que es un partido de católicos y de derecha, de conservadores. O sea, le dan a todo, digamos, pero centralmente le dan a las organizaciones obreras, a sus sindicatos, a las cooperativas de campesinos que se van formando durante este bienio rojo, van a actuar como guardias blancos, como Freikorps, como fuerzas de choque contra todo este movimiento de izquierdas y obreros que también van creciendo electoralmente, tengamos en cuenta esto, ¿no? Es un peligro, no solo revolucionario, sino también es un peligro político que van creciendo también como representación en el Parlamento. Mussolini va a concurrir a elecciones. Este es un fragmento del programa que va a aparecer en el periódico Popolo de Italia, en el 19, todavía no se va a formar como partido, ¿sí? El partido se va a formar más tarde. Después lo vemos con más tiempo. Mussolini se va a presentar a elecciones y los fascistas se presentan a elecciones, pero no como partido, sino se van a, porque todavía no tienen partido, sino se van a participar dentro de lo que se llama el bloque nacional. ¿Sí? No le va a ir muy bien en las elecciones, no van a tener, no van a ser elegidos ningún candidato fascista, pero sí participan en las elecciones haciendo mitines y en realidad reventando los actos políticos de los socialistas. ¿Sí? Luego en el 35, en el 21 van a tener 35 diputados fascistas, Mussolini entre ellos, y la acción parlamentaria va a consistir en destruir el Parlamento desde dentro. Eso, los discursos incendiarios, la no presentación de ningún proyecto y tan solo la idea de discutirle a la democracia liberal dentro de los organismos e instituciones de la democracia liberal. Vean la participación y la importancia electoral de los partidos comunistas, sobre todo el Partido Socialista. Me estoy adelantando. Mussolini y las escuadras de acción, ¿sí? Van a terminar conformándose como partido, ¿sí? Y superando las divisiones locales en el 21. Y van a formar el Partido Nacional Fascista, ¿sí? Bajo el liderazgo y la idea y el ideal del liderazgo del duce, ¿no? Del conductor. Y esto es importante. El fascismo italiano, diferente a cualquier otro régimen que posterior al ascenso del fascismo y con el bagaje y con la creciente influencia que iba a tener el fascismo y Mussolini en el mundo, que como dijimos la clase pasada cuando hablamos del texto de Hobsbawm, de la crisis del liberalismo, muchos regímenes autoritarios que no eran necesariamente fascistas se ponían los galardones de ser fascistas. Pero en realidad fascismo, y esto es importante para la distinción, ¿sí? Es un producto no solo de su tiempo y de su momento histórico y de su accionar claramente en las calles y contra el movimiento obrero, en contra del movimiento de izquierda y en contra de los sindicatos, sino que justamente es la posibilidad de representación, ¿sí? de demandas de la sociedad a través de la organización de un movimiento de masas con la forma institucional de partido. No hay fascismo sin un partido fascista, ¿sí? Y sin un liderazgo fascista. Son las dos condiciones esenciales también, vamos a ir sumando otras, para comprender el fascismo, partido y liderazgo, ¿sí? Y
para canalizar justamente una serie de demandas que no van a tener representación, y canalizarlas en sentido revolucionario. Esto también es otra característica esencial del fascismo, que se presenta con un sentido revolucionario. Por eso nuestra revolución fascista. La ideología es una ideología no muy compleja, bastante simple, que parte de la exaltación de la guerra, de la experiencia de trinchera, de parte de sus integrantes, de movilizar justamente para el triunfo, o sea, de continuar la guerra en el plano civil, ¿sí? Combatiendo ahora sí al causante de la derrota, que es en este caso el bolchevismo, ¿no? El marxismo es el virus, bueno, el bolchevismo es el virus en ese momento, que es justamente a la vez, eh, llamativo esto, es un espíritu de revuelta, no solo contra la izquierda, no solo contra los sindicatos, no solo contra el bolchevismo, sino también contra el liberalismo. ¿Por qué? Porque el liberalismo no alentaba la movilización, el liberalismo no alienta la organización de masas, el liberalismo no aspira a la participación política en partidos, sino aspira al consumo, a la quietud y a la organización a través de sus propias instituciones. En cambio, justamente, el fascismo se presenta, como dijimos, como revolucionario. Una revolución que tiene las características de una revolución nacional, ¿sí? Y ahí viene justamente la ruptura. La ruptura eh, con el liberalismo, que se plantea como revolución, ¿sí? Pero no una revolución socialista, sino una revolución nacional, no clasista. Lo que aspira el fascismo, ¿sí? Es a poder llevar adelante la construcción del mito nacional, ¿sí? La realización del mito nacional. La posibilidad de que se constituya una nueva sociedad, ¿sí? Una sociedad de italianos, se consuma la organización, la comunidad organizada de italianos, y por tanto se construya, ¿sí? Es la grandeza nacional, se constituye la grandeza nacional. O sea, el vehículo es, los individuos se realizan a través de la revolución, conducida por el partido, conducido el partido a través de su líder, para llevar a la grandeza nacional y al espíritu nacional. O sea, no es una búsqueda individualista la del fascismo italiano, sino a la vez es profundamente colectivista, ¿sí? Profundamente comunitaria. Pero esa comunidad no entendida como sentido de clase o de pertenencia a un sector social determinado, sino entendida como realización en la nación. Es un desprecio a la modernidad, el fascismo. Es un desprecio a la razón, ¿sí? Es un desprecio muy particular a la política. No porque nieguen la política, sino es todo lo contrario. El individuo solo se puede realizar a través de la política, solo se puede realizar a través de la nación, o sea, solo se puede realizar a través del Estado nacional, o sea, la consumación de la política, pero no a través de una política en sentido liberal, entendida como el debate, el ejercicio parlamentario, el ejercicio representativo, las estrategias, hasta inclusive las artimañas que lleva la política, sino la política entendida como voluntad de poder. La política entendida tan solo como algo hecho para vivirlo en cuanto vivir el mito nacional, vivir la fuerza de la nación, vivir y solo hecha para determinados hombres, los hombres especiales, aquellos que pueden vivir el mito, ¿sí? Entonces, el fascismo lo que busca es lograr resolver tanto el fracaso histórico de la burguesía italiana para consumar la idea nacional, no solo a través de la recuperación de la grandeza nacional, de esas tierras irredentas que vimos antes, sino a través de la consolidación del Estado Nacional y la consumación de la religión política, la movilización de la sociedad. Y también del fracaso socialista comunista, ¿sí? Que no llegan a alcanzar la revolución. El fascismo se plantea como la superación de la revolución de tan solo sectorial de clase, como dijimos, la revolución nacional, ¿no? Y esto va a ser la idea del mito de la nación, la grandeza del imperio, la idea de de la continuidad de la romanidad, el imperio a través de la creación del nuevo Estado fascista.
Mussolini venía avanzando, el ascenso del fascismo se da brevemente, se da un periodo muy corto, del 19 al 22, donde va justamente conquistando las simpatías de lo que se llama la Confindustria, o sea, lo que es la Confederación Industrial de Industrias, y también de los terratenientes del Valle del Po, dijimos, que van aportando dinero y subvencionando a los grupos fascistas, que actúan prácticamente sin disimulo, actúan inclusive con material del ejército, actúan bajo el amparo de la justicia y de la propia policía, y no muestran ninguna benevolencia en las acciones violentas que ejercen contra el resto de los opositores, o contra sus opositores. O sea, el fascismo nace en la democracia liberal y bajo la tutela de las instituciones liberales y de las élites liberales, ¿sí? Nace bajo la complicidad liberal. Es el logotipo de la Confindustria que termina fascistizándose, ¿no? O parte de la fascistización de la sociedad. En el 22, dijimos, es el momento clave porque es justamente cuando se vota la marcha sobre Roma, con el objetivo de convencer al rey Victorio Manuel III para que entregue el poder a Mussolini, ¿no? La idea de la toma del poder, parte de la idea de la revolución, ¿no? Que implica necesariamente, lo instauraron los bolcheviques, la idea de la toma del poder, bueno, el fascismo toma esa idea. Y el rey, poco partidario del parlamentarismo y temeroso justamente del avance de la izquierda, va a encargar a Mussolini el 29 de octubre del 22 formar gobierno. ¿Sí? Acá vemos quién ¿sí? se genuflexa ante quién tiene el poder, en realidad. Justamente es parte de lo que vamos a discutir. Mussolini no toma el poder en la marcha sobre Roma, ese es un mito fascista, sino justamente asciende al poder con el consentimiento del rey, pero también de las fuerzas liberales, católicas y demócratas. Me estoy adelantando, acá es un extracto de la Carta de los Prefectos donde vamos a ver la relación de este partido que dijimos en un primer momento, y acá hacemos el quiebre de lo que es el partido milicia, el partido como movimiento que tiene su origen en el 19, y qué pasa luego cuando llega al poder. Vamos atrás. La primera etapa del régimen fascista, digamos, Mussolini llega al poder en el 22 y no se va hasta que lo asesinan, ¿no? en el 45. Pero podemos dividir dos claras etapas, una es del 22 hasta el 25 y del 25 hasta la entrada en la guerra, ¿sí? Cuando queda bajo la tutela luego de Hitler. El primer momento es un momento pendular. Del 22 al 25 lo que va a existir es más un compromiso con las viejas élites, con las viejas instituciones, y la disputa en el plano interno del Partido Nacional Fascista sobre qué hacer en el poder. ¿Sí? El primer elemento, que es esta convivencia y compromiso con las élites, es la búsqueda de Mussolini de ganar respeto y legitimidad. Va a formar, por ejemplo, un gabinete de coalición. ¿Cuántos ministros fascistas va a tener ese gabinete de coalición? Ninguno. Va a estar él solo, ¿sí? Como primer ministro. Los demás ministros van a ser liberales, católicos, etc. Los partidos existentes. Obviamente, ninguno socialista. Va a defender las tierras de los conservadores, va a llegar a un pacto con la iglesia, etc. El que va a sufrir la llegada al poder va a ser el propio partido fascista. Dentro del partido fascista existían dos tendencias, claramente. Una tendencia era la predominante movimentista, que planteaba la necesidad de una segunda ola revolucionaria, la de fascistizar el Estado, la de subordinar justamente el Estado al partido, versus la idea de disolver el partido en el Estado. La primera tendencia es la que lleva justamente adelante el asesinato de Matteotti, que se va a producir justamente en el 24.
Matteotti era el secretario general del Partido Socialista, que había criticado fuertemente el fraude en las elecciones y la violencia fascista. Este discurso no se lo bancan los fachos y lo secuestran y se lo tiran a la vera del camino, y en ese momento se produce una agitación, y esto es interesante para ver qué grado de control sobre la sociedad tenía Mussolini y el Estado. Se produce una gran agitación política, ¿sí? Una gran agitación política que lleva a mismo Mussolini a debatirse si renuncia o no renuncia. Hasta que en un momento, justamente, Mussolini, el famoso discurso del 3 de enero del 25, va a asumir, ¿sí?, cualquier responsabilidad histórica, política y moral sobre el asesinato de Matteotti. Y va en este momento donde se va a producir el quiebre, ¿sí?, el quiebre del Estado liberal. ¿Por qué? Porque justamente Mussolini, a pesar de sus devaneos, se aprovecha la debilidad de la acción política de sus oponentes, en este caso los socialistas, que abandonan el Parlamento, le dejan el terreno institucional vacío y lo ocupa. ¿Lo ocupa cómo? Cerrando el Parlamento, ¿sí? Con la censura política, con la censura a la libertad de prensa, y proclamándose ahora sí con un nuevo estatuto de las elecciones, con que aquel partido que saque más del 25% se queda con 2/3 del Parlamento. No era él un partido mayoritario, así que le viene bien. Y el Parlamento prácticamente es ocupado exclusivamente por fascistas, donde no pasa a ser bajo el régimen un partido único, pero de hecho es el único partido, ¿sí? Porque los demás están o muertos o exiliados, o son cómplices directamente del partido fascista. Y a la vez llega un apoyo de la Iglesia, el famoso pacto de Letrán, ¿sí? Se crean tribunales especiales para perseguir opositores, etc. Pero a la vez llega a un pacto con las élites que dice, el partido pasa a ser ahora una fuerza al servicio del Estado. Mussolini va a acordar con las élites acabar con la independencia del partido. Va a depurar a los indisciplinados, va a reducir la autonomía del partido y va a darle mayor lugar a aquellos notables y respetables dentro del partido. Y esto es una importante diferencia que va a tener el fascismo italiano con respecto al nazismo y el estalinismo. Al contrario del nazismo y el estalinismo, donde es el partido el que asume el Estado y el Estado es absorbido por el partido, acá el partido pasa a estar subordinado por el Estado. Acá es donde encontramos el famoso lema del fascismo que dice, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. ¿Qué está buscando? ¿Sí? ¿Qué está queriendo? Que el Estado asuma la totalidad, por eso el discurso del 3 de enero del 25 es el primer régimen que se plantea con un espíritu totalitario. El fascismo y Mussolini dicen, quiero justamente ser un régimen totalitario porque quiero abarcar la totalidad de la vida social, ¿sí? Quiero que todo se convierta en fascista, ¿sí? Y esto lo va a ir haciendo progresivamente, y el partido no es que se disuelve, sino justamente va a ser el medio para totalizar, para fascistizar a la sociedad. Es el fin del Estado totalitario es crear una nueva civilización política. El medio va a ser justamente la fe en la nación. ¿Quién no tiene fe en la nación? Justamente los infieles nacionales. Para ellos no hay espacio. Justamente por eso es totalitario, ¿sí? Porque no hay espacio para el infiel. No hay espacio para aquel que no esté al servicio de la nación. Aquel que no se ponga la camiseta más que la camiseta nacional. Porque ahora no se trata de vivir la nación a través de teorías o a través de la política. Se trata de vivir la nación como un ciudadano soldado, ¿sí? Se trata de vivir la nación en forma sentida y dar la vida por ella, si así lo requiere. No se necesita pensar la nación. Por eso no hay debate, ¿sí?
es una ideología política antipolítica, el fascismo. ¿Sí? No busca el debate de ideas, etc., pero no se trata de comprender racionalmente el fascismo, sino se trata de vivirlo, y esto es el objetivo fascista de crear este nuevo hombre, ¿no? Sí, no es el Che el que habla sobre el nuevo hombre en primer lugar, son los fascistas, y que la herramienta para crear justamente a este nuevo hombre fascista es el partido. El partido que va a organizar a la sociedad, lo organiza desde niños, ¿no? Las diferentes etapas de la vida van a estar organizadas a través de las diferentes organizaciones para hombres, por un lado, para mujeres por otro, en forma dividida, para vivir la movilización que requiere la nación, ¿no? Una serie de liturgias, ritos y símbolos que van a vivirse y van a motorizarse constantemente. Obviamente que también el Estado, y sobre todo el partido, va a estar ¿para qué? Para vigilar, ¿no? Mejor si se vigila y a la vez se promueve algo que es muy importante dentro de los regímenes fascistas, que es la delación, ¿no? O sea, aquel, che, se está haciendo el fascista, no está yendo, faltó a misa por tal cosa, ¿no? O la misa es el acto fascista. El organizar la vida a través de los distintos tipos de organizaciones fascistas, ¿sí? Y a la vez de educar, la educación va a quedar directamente bajo el órgano del partido, es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque se trata de politizar la vida, se trata de politizar la vida social y privada. Ya no hay una esfera que quede por fuera de lo público. Ya lo social y lo privado son esferas indistinguibles. Porque justamente se da esta idea de la primacía de la política. ¿Sí? Y todo se debe a cultivar el mito de la nación. Cuando hablamos del mito de la nación, hablamos del mito del duce. La organización de la sociedad se da también la organización de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos van a ser copados por el partido, van a quedar bajo control directo, la Carta del Laboro va a ser símbolo de ellos, donde se van a suprimir los sindicatos y se van a sustituir por corporaciones. Ahora bien, también una forma importante de organización de los trabajadores va a ser esta idea de organizar el tiempo libre, la organización dopo lavoro, ¿sí? Después del trabajo. Va a ser una organización donde se organice a los trabajadores para la vida luego del trabajo, que va a ser desde ir a hacer prácticas gimnásticas, obviamente para educar al soldado, como también para llevarlos de excursión. ¿Sí? Diferentes formas de exaltar tanto el conocimiento de la Italia nacional, ¿sí? El conocimiento y la expresión, como también de forma de organizar el partido. Acá vemos, te vas de excursión, pero te llevas la bandera y te vas cantando una marcha fascista, ¿no? Así subís la montaña. Eso como otras cosas. Y es importante esta organización porque a la vez le daba al trabajador la posibilidad de un espacio de recreación, obviamente, todo esto ritualizado en sus diferentes momentos del día de momentos fascistas, ¿no? de la vida social. Es justamente la necesidad de que una nueva sociedad canalice las energías de la masa en forma ordenada, eficaz, jerárquica, ¿no? Y este otro elemento central del fascismo, que es el culto al líder, ¿no? De todo esto no hablamos de economía. Justamente el fascismo, como es antipolítico, en el sentido de antiprograma, no tiene un programa económico. El fascismo no se trata de un programa económico, es más, sí se va a tratar todo este conjunto, tratamos de decirlo, de una fuerte presencia del Estado. El fascismo va a plantear la existencia de un nuevo Estado. Dentro del marco burgués, obviamente, pero el destino del nuevo Estado es que llegar a la grandeza nacional, movilizar a las masas, regimentar a las masas, regimentar a la organización social, pero en concreto, ¿qué es el nuevo Estado fascista? No es más que el Estado liberal,
sin las instituciones liberales, con donde queda la cáscara autoritaria y represiva del Estado, con una adaptación en nuevas instituciones y nuevas estructuras justamente para estos objetivos fascistas. No es que existe un nuevo Estado fascista y diferente al Estado liberal, sino que es el mismo Estado, hasta es más, son los mismos funcionarios muchas veces, ¿no? Que obviamente tienen que ahora sí ser parte del partido fascista, nada más. Bueno, la grandeza, la idea de continuidad imperial, ¿no? Sobre la cual se va a apoyar el culto a la nación, pero también el culto al líder, y luego lo que va a ser el objetivo de llevar adelante esa grandeza nacional, la construcción y reconstrucción del imperio, que por otro lado le va a ir muy, pero muy mal a los italianos, ¿no? Bueno, hasta acá llegué. Si querés otro momento, vamos con las diferentes interpretaciones historiográficas sobre el origen del fascismo. Gastón plantea, Leo, profe, en Italia yo veo dos mundos, uno rural y uno urbano, bien distinto. ¿Puede ser que el fascismo solo esté orientado hacia el público urbano? Tengo la impresión de que la campaña italiana padeció el fascismo, pero que no estuvo tan integrada ideológicamente. Bueno, en parte es cierto. Yo ayer colgué tarde ya, no creo que la hayan visto, pero les recuerdo, una serie de películas que representan bien al fascismo. Una de ellas es la queridísima y muy entrañable Amarcord, ¿no? No sé si la vieron, la película de Fellini, donde transcurre en un contexto de ruralidad, un pueblito italiano de no sabemos dónde, ¿sí? Y ahí podemos ver una complejidad del fascismo y una debilidad muy fuerte del fascismo, que hablan varios autores, que es todo esto que acabo de escribir. Bueno, el fascismo lo logra a medias, muy a medias. Logra justamente integrar y controlar a la sociedad, regimentar y ritualizar las formas de vida de la sociedad en función del mito movilizador fascista, pero no es que terminan convenciéndose. Y mucho más justamente el campesinado italiano, ¿sí? Otra película muy importante para ver esto es Novecento, ¿sí? Donde ahí vemos justamente a Llegada de Partie como, como lo que va a permanecer en Italia y se va a ver luego durante la guerra, que es la resistencia. ¿Eh? Eh, el canto de la Casa de Papel, ¿cómo se llama? Que es justamente el canto a la resistencia, que fue muy fuerte, que fue muy, muy fuerte justamente a diferencia de otros lugares, salvo en Francia, podemos decir, la resistencia al fascismo, y justamente por la tradición fuerte que podemos decir que fue bastante impermeable a algunos sectores del movimiento obrero y sobre todo a los sectores rurales hacia el fascismo. ¿Unas preguntas? ¿Consultas? No sé si traté de ser rápido. No le dejé espacio, obviamente, para Romy, para Fernando. Perdón. Ya medio lo sabíamos con Romy, pero no lo sabíamos tanto. Bueno, ¿eran fachos los de ayer o no eran fachos? Vamos, ¿quién es el que lo dice primero? Vamos. Hay varios cartelitos. El virus es el marxismo, que solo se encuadra. Un poco y un poco. Recuerdo el año pasado cuando tuvimos también esta clase, que nos había tocado, era un lunes, y el sábado anterior había estado la primera marcha del Sí se puede. El debate que habíamos tenido era más o menos lo mismo, si eran fachos o no eran fachos, y de ahí había salido un poco que
creo que es un poco lo que vamos a hablar la clase que viene también, ¿no? Pero siempre nos toca, como en el momento clave, nos cae la clase. Bueno, pues nos reactualiza, nos repropone seguir Y con además el debate. también pensaba cuántas cosas cambiaron en un año. O sea, también teníamos como una visión de lo que era ser facho o no ser facho, cuando todo también, digamos, esta vez hubo carteles ya un poco más pasaditos. El nuevo orden mundial no lo teníamos el año pasado. No lo teníamos seguro, no. El 5G y todo eso. De Bill Gates Bill no habíamos Gates, hablado. Soros. No. Bueno, eso entra como facho, no sabemos, pero es algo que vamos a charlar la clase pasada, la clase que viene. Lo importante es esto que va a plantear Traverso, que es entre analogía y homología, ¿sí? Muchas veces se plantea la nueva derecha, hablando desde Trump, Bolsonaro, pasando por Macri y llegando a los movimientos más neofascistas, declaradamente neofascistas en Europa y Europa del Este sobre todo, que se plantea la comparación con el fascismo. Fue necesario plantear brevemente esto del fascismo histórico para poder comprender también qué relaciones se pueden hacer y cuáles no, ¿no? Que el paso del tiempo en sentido histórico no es para nada menor, como si transformó y el término sigue siendo factible de usar o no. Es adecuado, describe algo o no describe nada. Gastón, de fascismo se parece que recoge mucho lo del luchar contra la política. Sí, bueno, aclaración. El fascismo luchaba en contra de las instituciones políticas liberales, pero lo que planteaba es el sumum de la política, que es que el Estado absorba al conjunto de la sociedad. No es el Estado y la sociedad. El Estado y la sociedad pasan a ser una sola cosa. Bueno. Sí, yo aprovecho para intervenir. Me parece que un elemento central que es muy característico de estas últimas manifestaciones y se vio cada vez con más claridad, me parece que en la de ayer se vio muy clarito, es cómo de manera explícita se van profundizando y radicalizando los discursos de odio, ¿no? Me parece que hay una presencia de la violencia en el discurso político que está, me parece, en un camino ascendente y que, bueno, ahí hay un punto de contacto fuerte, ¿no? con el fascismo. Me parece que eso es importante. Porque, bueno, de alguna forma, digamos que hasta hace muy poco la derecha tenía un discurso contra los 70, contra la violencia política, ¿no? Y bueno, ya está prescindiendo de todo ese barniz republicano que tenía y está pasando ya a un discurso directo de confrontación y de odio, digamos. Es un discurso con un componente fuertemente emocional y sentimental. Es otro punto de contacto fuerte con el fascismo, me parece, ¿no? Los discursos de odio y discursos con un componente emocional fuerte. Eso traía un poco lo del año pasado y veo que hay una diferencia entre las dos marchas del año pasado y la de esta. Me parece que es lo que decía ese, que hay como un componente emocional que también está mucho más arraigado en esta sensación como de odio, que antes se veía un poco más tamizado, ¿no? Era como el discurso de la República, de Salvemos la República, que por supuesto también esconde
discurso profundamente político y analizar, pero que ahora está mucho más explícito, ¿no? Y eso también es como algo a lo que hay que darle atención. Creo que tiene esto de tomar a un enemigo como el chivo expiatorio para todos los problemas de la sociedad, como fue en su momento el judío o el extranjero, lo vemos con Trump. En este caso es más interno, digamos, el trotsko-kirchnerismo, no sé cuál es la lectura que hacen, pero me parece que también está presente esto del funcionamiento de las instituciones, lo tomaron como bandera, lejos del fascismo histórico, hay un reclamo por democracia, por instituciones, que sí, está claro y nosotros lo vemos que no es así, digamos, pero está por lo menos presente como discurso. De hecho, los golpes de Estado de los últimos años fueron con aval constitucional, el golpe en Paraguay, el golpe en Brasil. Me parece que tiene otro... ¿Cómo? Salvo el único que rompe la regla es el de Bolivia, podríamos decir, y el de Honduras, quizás en 2009. Honduras. Pero los Pero demás bueno, sí fueron usando las herramientas de la democracia liberal burguesa, de alguna manera. como que no queremos decir mucho para no adelantarnos a la clase, al texto de fuerza, me parece también, ¿no? Porque también un lindo debate es si efectivamente la gente que ayer se manifestaba forma parte o no forma parte del pueblo, ¿no? ¿Quién es el pueblo? ¿Somos pueblo? Ellos son pueblos, nosotros somos pueblos, ellos no son el pueblo. Bueno, ese debate también es un debate interesante. Porque, bueno, ayer hubo mucha gente y había muchos discursos, algunos reivindicando las instituciones, otros directamente con una horca de madera, otros diciendo que en realidad el problema del distanciamiento social es que no se respetan las villas, usando un chivo expiatorio claro, o sea, bueno, ¿dónde está el pueblo? ¿Ellos son pueblo, no son pueblo, nosotros somos el pueblo? Sí, lo que pasa es que es un sector que, digamos, desde el 25 de mayo, incluso antes, se arroga la representación del pueblo, ¿no? La gente decente, el vecino. Me parece que es un debate histórico y continúa, es una lucha continua. Esta idea del pueblo, ¿no? Y los medios de comunicación diciendo la gente salió a la calle, hay que oír el reclamo de la gente. Por eso por ahí... No, pero lo que logró Juntos por el Cambio, Cambiemos, toda esa alianza, es movilizar a ese sector, que antes quizás caceroleaba en su casa como mucho y ahora sale a las calles, y cada vez más radicalizado. Eso viene también desde, podemos rastrear incluso desde el 2010, 2011, 2012, creo que empezaron los cacerolazos masivos, pero tenían otra tónica, no tenían esta radicalización, esta búsqueda del enemigo, sí había claramente una bronca y un enojo hacia el gobierno, pero más pensado en las libertades individuales, del cepo cambiario, de un montón de restricciones que había quizás, que ellos entendían como que eran restricciones a las libertades individuales. Creo que hoy en día se han modificado, digamos, de esas primigenias marchas a la de ayer. Creo que la de ayer fue con consignas más extremas, y donde ya no hay ningún tipo de tapujo. Antes quizás se cuidaban en decir determinadas cuestiones, y hoy en día ya es, estos son los enemigos, y el odio que rebasa. Eso me parece interesante, la clase de fascismo, también pensar si no estamos tratando de analizar lo que está pasando, no nos estamos quedando atrás en el análisis tratando de enmarcarlo en cosas que ya conocemos, digamos, ¿no? Como esa revisión me parece interesante. Bueno, esto que decíamos recién, por ejemplo, lo del pueblo, bueno, aplica el concepto de pueblo en este momento, de esta forma, en este contexto. Bueno, esa revisión es una revisión muy profunda, que también hay que darse, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es la república? ¿Qué es el pueblo? ¿En nombre de qué instituciones? Sean pueblo o no sean pueblo, están ahí movilizados. O sea, son personas de carne y hueso que sean pueblo, no sean pueblo, están ahí. Exacto. Son un sector importante de la sociedad, que a la vez plantea un discurso
que muy, pero muy heterogéneo, pero que en sí puede ser algo opuesto a lo que vimos el fascismo, que es todo en el Estado, que dice, no, el Estado nada, el Estado no toca absolutamente nada, es más, no tiene que existir prácticamente el Estado, algunos discursos extremos. Eh, pero sí plantean esta idea a la vez propia del fascismo, que es como pienso yo, porque no es una política, no es una ideología, sino es lo que tiene que ser exclusivamente, es una fe, y no hay nada más allá de eso, digamos, ¿no? Todo lo otro sería una dictadura. O sea, todo lo que no es mercado, todo lo que no es esta república que en sí implica no un debate de ideas, porque a la vez se niegan a debatir en el Congreso, perdón, la Iglesia se levanta y se va, no sé, ¿entiendes? Me parece que además el fascismo surgió en el contexto de una crisis civilizatoria, y actualmente estamos viviendo una crisis civilizatoria, entonces habría que ver, bueno, cómo se desarrolla. Uh-huh. Pero me parece que está bueno pensarlo desde ese punto también. Sin revolución rusa atrás, al contrario. Sí, el fantasma está presente todavía. El comunismo está. El fantasma está. De marcha Sí, contra el y comunismo. además me parece que es muy complejo, porque Valenzuela. como decía Gabriel, ¿hola? ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Ese. No lo silencien a ese, por favor. Te No, escuchamos. es que no sean autoritarios. No, es que pasa que yo escucho con delay, entonces no sé cuándo dejaron de hablar, cuándo no. No, que esto que decía Gabriel me parece central, que es un discurso autoritario. Ay. La republiquita que te silenció. Ese. Se fue. Se fue. Lo echamos. Bueno. Volvió. Te muteaste. Bueno. Fabián estuvo muy callado. No lo llamé, que. Bueno, ¿alguna duda de intervención más? Planteo. Hacen referencia a la rubia del Audi. Que liberen a los pobres caniches también, porque también los tienen todos ellos. Caniches son de Perón. También me parece desde el machismo, ¿no? La foto que pasábamos hoy, bueno, en el grupo de cátedra como decía, es el patriarcado organizado. También es una respuesta, me parece, a los movimientos feministas de los últimos años, a la intensidad de esos movimientos. Bueno, de hecho había un cartel que pedía por el cierre del CONICET, el cierre del Ministerio de la Mujer, el INADI, pedía el cierre de todo. Bueno, ahí hay también una respuesta. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos volcando una caracterización de fascista a un sector cuando también ese mismo sector vuelca otra caracterización de fascista a todo lo que no es sí mismo, ¿no? Las feminazis, ¿no? No se habla así de ese sentido, por ejemplo. Entonces, ¿qué entienden ellos cuando hablan de fascismo? Eso es muy interesante, preguntarse. Bueno. Bueno, voy a buscar. Buenas, ahí volví.
Entra y sale se me desconecta todo el tiempo. ¿Puedo hablar o ya está? Estamos esperando a vos solamente, ese. No, bueno, que es muy difícil describir estas movilizaciones, este movimiento, a partir de demandas concretas. Yo creo que las demandas son muy variadas, heterogéneas, y son un poco una excusa. Yo creo que es una movilización que tiene un componente más bien ideológico y que tiene yo creo, un fuerte componente antisistema, más allá de que... Oh. Nos deja con la intriga. La va tirando por pedacitos. Sí. El próximo jueves continuará. Sí, bueno, sí, continuemos el próximo jueves. Nos vamos con esta imagen, por fin. Sintetizando un poco. No olvidar esta imagen. La tengo que sacar del Power ahora. Porque ya me spoileaste. Perdón. Igual tengo un montón nuevas para poner, así que. Fresquita de ayer. Interesante es la cuestión, ¿no? De qué hablamos cuando utilizamos los términos históricos. En el debate político, cómo se utilizan y qué significan, ¿no? Me parece que a veces no significan nada. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Chao, cuídense.